Bien, vamos a hablar del análisis de mallas. En esta primera parte vamos a utilizar el método matemático de sustitución. Las mallas básicamente son digamos, el análisis matemático más cercano a circuitos tecnológicos de la vida real. Y bueno, vamos a comenzar resolviendo un ejercicio para entender mejor esta situación. Nos dan un ejercicio que dice, resuelve el siguiente ejercicio utilizando suma de voltaje igual a 0, auxiliándose de la ley de Ohm que dice que el voltaje igual a la corriente por la resistencia. Y nos piden que encontremos todos los voltajes y todas las potencias de este circuito. Entonces, lo primero es entender qué es una malla, es una trayectoria cerrada que no podríamos, por decirlo de alguna manera, definir cuándo un elemento está en serie o está en paralelo con otro. Entonces, por eso nos auxiliamos de este método de análisis. Y en nuestro circuito tendremos 4 mallas. Tendríamos esta, la malla 1, la malla 2, la malla 3 y la malla 4. Les hemos dado un sentido de giro a la corriente o un sentido de corriente con el giro de las manecillas del reloj. Y hemos definido alguna polaridad para que ustedes se puedan ubicar con respecto a la construcción de las ecuaciones, con un más, menos, más, menos, más, menos, según el sentido de giro de las manecillas del reloj en cada uno de los elementos. Bien, hagamos el análisis. Lo primero que debemos de hacer es construir las ecuaciones de malla. Bueno, en este caso, como vamos a utilizar la suma de voltaje igual a 0 y vamos a auxiliarnos de esta ecuación. Entonces lo primero que tendríamos aquí, el primer elemento de análisis sería la malla 1. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a multiplicar 8 por I1, luego 7 por I1, luego 6 por I1, pero en este caso 7 está compartida, es una resistencia que tiene dos corrientes. Por lo tanto, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Menos, porque según el sentido de giro, pasaría menos 90 voltios más 8 y 1 más, porque es suma de voltajes, 7 y 1 entra por el positivo y 2 por el negativo. Así que así lo tenemos ahí, más 6, que en este caso está aquí, por I1, igual a 0. Aplicamos propiedad distributiva aquí, 7 por I1, 7 por I2. Hacemos la suma de los elementos que son comunes y nos queda nuestra primera ecuación de malla. Bien, vamos a hacer el análisis de la malla 2. La malla 2 tiene 4 elementos. Tiene a R4, a R7, a R6 y a R3. Bien, hagamos el análisis. La malla 2, en este caso, empezamos. 9 por I2, lo escribo, más, esta es compartida porque hay dos corrientes que pasan por ella, entonces 2, abro paréntesis, y 2 que entra por positivo y 4 que entra por negativo, entonces positivo y negativo, más 11 y 2 que entra por positivo y 3 que entra por negativo, menos 7 que es compartida también, y 1 que entra por positivo y 2 que entra por negativo. Realizamos la propiedad distributiva 2 por I2, 2 por I4, 11 por I2, 11 por I3, 7 por I1, 7 por I2 y sumamos los que son comunes. Y esta sería mi ecuación de malla número 2. Bien, veamos el caso de la malla 3 y 4. Entonces analizamos aquí otra vez el mismo diagrama, solo que vamos a analizar la malla 3. En este caso la malla 3 solo tiene dos elementos, a 11 y a 5 y a 4 ohmios. Y hacemos el análisis. Bueno, 4 por I3 está por positivo, entonces positivo, menos porque si vamos con el sentido de giro entra por negativo, y 2 que entra por positivo y la corriente 3 que entra por el negativo. Luego hacemos una distributiva con su signo
menos 11 por I2, menos 11 I2, menos por menos me da más, 11 por I3, y luego sumamos los elementos que son comunes. Vale aclarar que cuando estamos analizando I3, todos los elementos de I3 van a ser positivos. Y así sucesivamente, los de I1 van a ser positivos, los de I2 van a ser positivos, los de I4 van a ser positivos. En eso vamos a tener algún cuidado. Esta sería mi ecuación de malla 3. Ahora analizaríamos la malla 4. Y bueno, la malla 4 tiene dos elementos, uno que está solo, por decirlo así, y uno que está compartido. Y decimos, bueno, 3 por I4 lo tenemos, menos, porque va el sentido de giro aquí, va a entrar por menos, el análisis va en menos, I2, en este caso que entra por el positivo, menos I4 que entra por el negativo. Este negativo me convierte en positivo, el que estoy analizando. Y bueno, entonces hago la suma de los comunes y tengo mi ecuación de malla número 4. Bueno, ahora vamos a despejar en términos de I2, ya que este término está en todas las ecuaciones. La ecuación de malla 1 me quedaba 21 I1 menos 7 I2. Aquí está I2. Voy a despejar para I2. Entonces, para dejarlo en términos de I2. Entonces, esto lo paso al otro lado a sumar. Me queda de esta manera. Y 21 que está multiplicando a I1 lo mando a dividir. Y ya tengo una primera ecuación en términos de I2. De la ecuación 3, lo mismo. Me fijo que aquí está I2. Entonces, esto lo mando al otro lado a sumar. Si esto, aquí está el 0, lo mando a sumar, pues solo me queda ese elemento. Y 15, que me está multiplicando ahí 3, lo mando a dividir. Y ahora tengo 11 quinceavos de I2. Aquí también tengo a I2. Ya I3 está en términos de I2. Ahora, de la ecuación 4, que también está en términos de I2, este lo mando a sumar al otro lado y a 5 lo mando a dividir y me queda 2 quintos de I2. Ahora todos los I1, I3 y I4 están en términos de I2. ¿Qué hago? Los voy a sustituir en la ecuación 2, en la ecuación de malla 2. ¿Cuál era la ecuación de malla 2? 7I1, ya lo tenemos en términos de I2. 29I2, ese está bien. 11I3, pero I3 está en términos de I2. 2 por I4, que lo acabamos de encontrar, que I4 vale 2 quintos de I2. Entonces, ¿qué hacemos? Sustituimos lo que encontramos. En vez de I1 vamos a poner 90 más 7 I2 sobre 21. Y ya la variable aquí es I2. La variable aquí es I2. En vez de I3 vamos a escribir lo que quedó en términos de I2. 11 quinceavos de I2. Y aquí tenemos I4, que lo que tenemos aquí arriba. Si quieren lo recordamos, ¿verdad? Aquí tengo este recuadro donde podemos recordar los términos. Y entonces, si ustedes se fijan, ahora tengo una ecuación, la única incógnita que tengo yo es I2, I2, I2 e I2. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, desarrollamos la parte matemática. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer una distributiva también, 7 por 90 entre 21. Es la primera. Menos por más da menos, 7 por 7, 49 entre 21. Y esta lleva un I2. 29 I2, 11 por 11 entre 15. 2 por 2 entre 5, y aquí tenemos todo en términos de I2. Este es un número independiente que va a pasar al otro lado, ¿verdad? Entonces, hacemos la operación matemática. Yo les recomiendo que trabajen con números decimales. Son un poco más amigables que las fracciones. Entonces, 49 entre 21, 121 entre 15, 4 entre 5, y trabajen con tres cifras significativas. Hacen la suma de todos los elementos y este 30 que está aquí lo mandamos al otro lado
a sumar y este 17.801, que es la suma de todos estos elementos, lo vamos a mandar a dividir para encontrar que la primera corriente que encontramos es la I2 con un valor de 1.685 amperios. Y ahora sustituimos el valor de I2 en las tres ecuaciones. A donde diga I2 voy a poner 1.685. Entonces encuentro que la corriente 1 mide 4.847 amperios, que la corriente 3 mide 1.236 amperios, que la corriente 4 me mide 0.674 amperios. Una vez que yo encuentro las corrientes, yo puedo aplicar, fíjense bien, para comprobar que esto que yo he encontrado es cierto, puedo aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff en la malla 1. Ese tema no lo vamos a desarrollar por las condiciones, pero vamos a hacer uso de él. Decimos, el voltaje en el resistor 1 es la corriente 1 por el resistor 1. Si ustedes recuerdan, el resistor 1 vale 8 y la corriente 1 es 4.847. Eso me da un voltaje de 38.776 voltios. Voltaje en el resistor 2 sería la corriente 1 por el resistor 2. El resistor 2 vale 6 ohmios. Hacemos la multiplicación y nos queda un valor de 29.082 voltios. Y el voltaje en el resistor 3 es un voltaje compartido. Si ustedes lo recuerdan, por ahí pasan dos corrientes. Pasa la corriente 1 y la corriente 2. Entonces hacemos otra vez el procedimiento y decimos 7 del que entra por positivo menos el que entra por negativo. Y encontramos que el voltaje en el resistor 3 es 22.134 voltios. Si hacemos la suma de estos voltajes, pues debería de darnos 90, porque en la malla 1 es donde está la fuente de voltaje de 90 voltios. Sustituimos los valores en la ecuación y encontramos que hemos llegado a 89.992 voltios, que es igual a 90. Solo nos hacen falta 8 milésimas de voltio ahí, que se nos perdieron por efecto de las cifras significativas que utilizamos. Bueno, ¿qué más? Entonces ahora lo que tenemos que hacer, nos pedían en el ejercicio era encontrar los voltajes y las potencias. Pues ya aquí tengo los primeros 3 voltajes, los de los 3 primeros resistores. Ahora vamos a calcular los que están faltantes. Entonces nos vamos a acordar un poquito del ejercicio, ¿verdad? En este recuadro, para calcular el voltaje, por ejemplo, en el resistor 4. En el resistor 4 solo pasa la corriente 2, entonces la corriente 2 tiene un valor de 1.685. Este sería el voltaje en el resistor 4, 15.165. En el resistor 5, aquí está, solo pasa una corriente, que es la corriente 3. Entonces, resistencia por corriente me da voltaje. Me quedaría un voltaje de 4.944 voltios. En el resistor 6 hay un detalle, está compartido, tiene 2 corrientes, entonces hay que tener cuidado con el análisis. La resistencia es constante, vale 11. Y, ojo, la corriente 2 entra por positivo y la corriente 3 entra por el negativo, entonces así lo vamos a escribir aquí. Hacemos la operación matemática y encontramos que el voltaje en el resistor 6 es 4.939 voltios. Voltaje en el resistor 7 también está compartido por 2 mallas, por decirlo de alguna manera para que lo entiendan. Y entonces decimos, bueno, 2 por el positivo que entra I2 y el negativo que entra I4. Lo escribimos tal cual y nos da 2.022 voltios. Y el voltaje en el resistor 8, que solo pasa una corriente por él, que es la corriente 4. Y encontramos el valor de su voltaje. En este caso no podemos decir que la suma de todos estos voltajes va a dar 90, porque no es así como se hace ese análisis. Se aplica, ese fenómeno solo se aplica para circuitos serie y paralelo.
pero en este caso, como ya este es otro tipo de análisis, esa suma solo se hace aquí, donde está la fuente de voltaje en este caso, en estos tres elementos, y ya lo comprobamos que la suma de BR1, BR2 y BR3 me dan 90 voltios. Y bueno, nos hace falta encontrar las potencias, y aquí es donde vamos a comprobar los valores de las potencias. Vamos a recordar siempre el circuito. Potencia en el resistor 1 sería el voltaje en el resistor 1 por la corriente 1. Como ya tenemos arriba calculado los voltajes, entonces hacemos la operación matemática y la potencia en el resistor 1 me da 187.95 watts. La potencia en el resistor 2, en este caso en R2, también solo pasa una corriente y un voltaje. Ya lo tenemos. Por ejemplo, el caso de la potencia en el resistor 3, que por el resistor 3 pasan dos corrientes, entonces tenemos el cuidado también de decir que por ahí pasan dos corrientes y las especificamos en nuestro cálculo. La corriente 1 menos la corriente 2 por el voltaje en el resistor 3 me da esta potencia, La potencia en el resistor 4 solo pasa una corriente. La potencia en el resistor 5 también solo pasa una corriente. En el resistor 6 pasan dos corrientes, por lo tanto tenemos el cuidado de analizar que la entra por el positivo y esta por el negativo. Las escribimos así, positivo y negativo. Hacemos el cálculo. Luego la potencia en el resistor 7 también es compartida. Una entra por positivo, otra por negativo. Lo escribimos así. Hacemos el análisis. Y la potencia en el resistor 8 que solo pasa una corriente y ya tenemos su voltaje, por lo tanto esta sería la potencia, 1.363 voltios. Ahora hago la suma, aquí sí puedo hacer la suma de todas las potencias, ¿de acuerdo? Y me dan 436.07 watts, pero ¿cómo puedo comprobar que esta potencia está bien? Entonces utilizo la fórmula. Potencia total sería el voltaje total por la corriente total. En este caso, tomaremos como corriente total la corriente donde está la fuente de voltaje, o sea, la corriente de la malla 1. Y decimos entonces 90 por 4.847 amperios, eso me daría igual a 436.23 watts. Si ustedes se fijan, aquí nos hacen falta un par de numeritos, pero eso es porque las cifras significativas que estamos utilizando, en este caso solo usamos 2, entonces el margen de error se va ampliando. En algunos casos solo usamos 2. Y bueno, por mi parte les doy muchas gracias por su atención. Este ha sido el video para el día de hoy. En el siguiente video vamos a hablar sobre el método de mallas analizándolo con matrices. Por mi parte eso es todo. Y nada más me resta decirles que Dios les bendiga y saludos.